Hola, mi nombre es David Miralpeix, director técnico de Ara Soluciones, y en el siguiente vídeo vamos a ver cómo se configura el web config de una aplicación de la plataforma.net. El web config se trata de un fichero XML donde vamos a codificar cómo funciona la aplicación o qué parámetros de configuración necesita tener la aplicación. Si nos situamos en el apartado App Settings, veremos las tres primeras entradas dentro del bloque de configuración, donde la primera lo que nos va a indicar es la base de datos de configuración que va a usar la aplicación, si se trata de una base de datos SQL o vamos a necesitar una conexión ODBC. El 0 lo vamos a usar para cuando sea de tipo SQL y el 1 lo utilizaremos cuando tengamos una base de datos con un origen de datos ODBC. Recordar también que para otros tipos de fuentes de datos siempre podemos crear servidores vinculados en el SQL y tratarlo siempre todo como base de datos SQL. Lo digo más que nada por tenerlo todo en una misma fuente de datos. El siguiente parámetro lo que nos define es cómo es la base de datos, es decir, el modelo de datos real, lo mismo. 0 indicará SQL, 1 indicaría un modelo ODBC. Estos dos parámetros los configura el propio proceso de instalación de la aplicación.net. Startup Process lo que nos va a indicar, nosotros podemos tener un fichero XML en la aplicación donde le indiquemos qué procesos queremos que se ejecuten al arranque de la aplicación o al inicio de cada sesión. Esta ejecución de procesos la podemos obviar simplemente cambiando este parámetro al valor falso en lugar del valor verdadero. En el siguiente bloque vamos a tener los parámetros de auditoría. Estos parámetros lo que nos van a permitir es que las distintas incidencias, acciones, inserciones en base de datos las podamos tirar a un log de eventos, a un fichero, enviar por mail, etc. El funcionamiento sería el siguiente. Lo primero que vamos a establecer es cuál es el modo de auditoría. En este caso, un 4 lo que nos indica es que vamos a tirar toda la auditoría al log de eventos de Windows. Si quisiéramos, por ejemplo, tirarlo al mail, le indicaríamos que sería un 5 y cada vez que se provocara una incidencia o uno de los filtros que estableceremos a continuación, lo que haría es enviar la incidencia a la dirección de correo que le pongamos aquí. Esta es totalmente desaconsejable porque puede hacer que el rendimiento de la aplicación sea muy lento. Aconsejamos sobre todo la auditoría o bien sobre el log de Windows o bien en un fichero. El auditor lo que haría es dispararme tanto el de fichero como el de base de datos, como el de eventos, como el de correo. Si hemos elegido la auditoría en fichero, aquí le indicaremos el nombre de fichero donde vamos a guardar el log de las cosas que van sucediendo. Si le hemos indicado la auditoría de fichero, en este parámetro pondremos el nombre del fichero donde queremos guardar el log de los eventos. Ahora el log de los eventos los vamos a poder filtrar, por ejemplo, por objeto. Yo podría poner objetos separados por punto y coma y solo me registraría eventos específicos de los objetos indicados. Y lo mismo podría hacer con el usuario. Podría poner nombres de login de usuarios y solo filtraría los eventos provocados por esos usuarios. En Audit Event Name podemos poner un nombre para que cuando se registre la auditoría en los eventos de Windows pues tenga un nombre específico y no sea el típico de aplicación que vemos habitualmente. El Audit Entity Logon lo que nos va a indicar es que todo lo que se haga con un objeto, es decir, cada vez que se inserte, se borre o se modifique un objeto, nos haga un registro en la auditoría. El Audit Process Logon lo que nos va a indicar es que cada vez que se ejecuta un proceso nos lo meta también en el registro de auditoría. Audit Data Manager Logon quiere decir que siempre que se ejecute un proceso en el Data Manager que no venga especificado por un objeto, es decir, una select, un insert, también nos lo ponga en la auditoría. Y Audit Form Logon lo que va a decir es que siempre que se cargue un formulario nos ponga en la auditoría qué formulario se ha cargado. Bien, en el siguiente parámetro, AnaConfig Modo, este parámetro solo lo vamos a utilizar cuando estemos creando una aplicación. Este parámetro en producción siempre tendrá el valor false y lo único que hace es que cuando creamos un análisis como administrador,
lo que va a hacer es guardarlo sin el código de empleado, de forma que ese análisis que en teoría estamos haciendo en diseño para todo el mundo sea visible luego para todos los usuarios. En el siguiente punto tendríamos la traducción de la aplicación. La aplicación lo que va a permitir es traducir todas las cadenas de etiquetas y cadenas fijas que tengamos en la aplicación, y lo que incorpora es un servicio que, si habilitamos el parámetro Save Translate, cada vez que cargue una página me irá generando una tabla con las cadenas que encontremos. De esta forma, luego nosotros podemos traducir esas cadenas, y habilitando el Translate On lo que haría es reconocer el idioma del explorador, y si tenemos una cadena traducida para ese idioma, sustituirá la cadena original por la cadena traducida. El RP Connector AON solo lo vamos a utilizar cuando estemos trabajando con el modelo de datos del RP de Ahora Soluciones. El Admin Mail y el Admin Mail CC lo que sirven es que para que cada vez que alguien se registre en la aplicación, se dé de alta un nuevo usuario o se cambie una contraseña, si el parámetro está on, el administrador recibe una copia con el login y contraseña. Lo recibirá a la dirección de correo que tengamos establecido en Admin Mail. Max Crystal Result. Si incorporamos informes de Crystal Reports, podríamos hacer que consultas con una gran cantidad de registros pudieran tirar la máquina abajo. Podemos limitar el número máximo de registros que vamos a cargar cuando saquemos un informe de Crystal Reports. Para eso podemos utilizar este parámetro. Cuanto a tipo de gestión, estamos hablando de la gestión documental. Normalmente tendremos el valor 0 cuando usemos el modelo de datos de Ahora Soluciones, o el valor 1 cuando sea una aplicación desarrollada a medida. Maps Key. Cuando utilicemos un Object Part de Google Maps, es necesario registrar nuestra dirección nuestra dirección web en la página de Google Maps. Estos nos dan una clave de API, que es esta que encontramos aquí, con lo cual, para que nuestra web funcione en Google Maps, tendremos que cambiar y pegar la clave de API proporcionada por Google. El Disable Warnings lo que nos va a permitir es deshabilitar los pop-ups de los avisos que tiene la aplicación. Es decir, si esto lo ponemos a True, a nadie le saldrían los avisos. Server-Side View State lo que hace es que todos los valores de View State de la aplicación, es decir, todo el código que va incrustado en la página, en vez de viajar en la página, se guarde en el estado de sesión de la máquina. Esto normalmente siempre irá a True, y lo que vamos a hacer es siempre tenerlo habilitado. Este guardado del View State lo podemos hacer tanto en sesión como en caché. Recomendamos que sea en sesión. Y el número de páginas o formularios que podría guardar cada usuario simultáneamente en sesión ahora mismo está limitado a 50. Si alguna vez nos diera un error de que tenemos que ampliar este parámetro, bastaría con ampliarlo y esas páginas de que hemos alcanzado el tope desaparecerían. En el app title lo que vamos a poner es la etiqueta que queremos que aparezca en el explorador de Windows cuando carguemos la aplicación. Es decir, el texto que aparece aquí arriba es lo que pongamos en app title. Clave de efecto mail. Si tenemos una aplicación que envía mails, normalmente registrará el envío de los mails en la tabla de actuaciones o de seguimientos. Esto sería la clave que usa tal proceso para registrar dichas actuaciones. Public User. Public User. La aplicación o el entorno tiene la posibilidad de publicar Object Parts en modo RSS. Para ello, cuando los publicamos al exterior, necesitamos tener un usuario con permisos, que es el que va a usar el RSS para poder acceder a esos objetos. Aquí tendríamos que poner el nombre del usuario y aquí su contraseña encriptada para poder usar ese feed RSS. A continuación tendríamos los dos siguientes parámetros más importantes. Estos también los va a configurar el proceso de instalación. Son los parámetros de cadena de conexión. Igual que al principio le hemos indicado el tipo de base de datos que íbamos a utilizar, los dos ceros indicaban en una SQL, ahora le tendremos que indicar dónde se encuentra nuestro modelo de datos y dónde se encuentra nuestra base de datos de configuración.
Para ello debemos identificar las dos cadenas de conexión, indicando con qué usuario queremos conectar y con qué contraseña queremos conectar. A partir de aquí ya nos iríamos a temas que recomendamos no tocar porque son siempre iguales en nuestras aplicaciones, pero vamos a destacar, entre otras, la opción de Compilation Debug, que siempre en producción deberá estar a false. Esto también lo hace el proceso de instalación, con lo cual no nos debemos preocupar. Y también vamos a centrarnos en la parte de mail, que la tendremos hacia el final del fichero, donde le vamos a indicar cuál es el servidor de mail que vamos a utilizar, es decir, cuál es nuestro servidor SMTP. Para ello tenemos que indicarle la dirección del host y un usuario y contraseña que vamos a usar para validar contra ese servidor. Además le indicaremos cuando el sistema envíe los mails con qué usuario queremos que el sistema envíe los mails. En principio del web config no hay que tocar nada más, esos son los únicos parámetros que afectarían a la aplicación y todos los demás ya son temas de configuración que en caso de cambiarse se tendrían que consultar con el departamento técnico de Ahora Soluciones.